Habían pasado días y aún no hallaban ningún tesoro. Un miembro de la iglesia había dicho a la primera presidencia que era el único que sabía dónde estaba enterrado un tesoro en Salem, Massachusetts. Desesperados por saldar la deuda de la iglesia, José, Sidney y otros élderes trataron de hallar el dinero. Ahora, por más extraño que esto parezca, los piratas de siglos antes habían enterrado tesoros en la costa este de Estados Unidos, así que el ir tras ellos no era una novedad. Pero esta búsqueda fue un fracaso. La iglesia estaba endeudada por la construcción del templo de Kirtland y tenían la esperanza de que este viaje a Salem pudiera aliviarlos un poco. Lamentablemente, antes de partir no habían consultado al Señor, pero al no encontrar el tesoro le preguntaron qué debían hacer. Sorprendentemente, el Señor les reveló que no estaba disgustado con ellos por haber hecho ese viaje a pesar de sus insensateces. Gracias que Dios no nos apalea si tomamos malas decisiones y puede convertir nuestros errores en buenos frutos. En la sección 111 el Señor prometió que Él tenía un gran tesoro en Salem para el beneficio de Sion, o sea, mucha gente que llegaría a unirse a la iglesia. Ahora, otra forma en que José y Sidney trataron de aliviar la deuda de la iglesia fue abriendo una institución bancaria en la ciudad de Kirtland. Lamentablemente, el pánico bancario de 1837, combinado con personas que trataban de arruinar a la institución, terminó en su fracaso. 200 inversores, entre ellos José y Sidney, perdieron todo lo invertido. Aunque el banco no era propiedad de la iglesia, había sido creado por líderes de ella, y muchos lo consideraban un banco de la iglesia, así que culparon a José y a Sidney por todas sus pérdidas personales. Muchos sentían que como profeta José debía haber previsto el problema. A partir de ese momento, algunos líderes empezaron a llamarlo un profeta caído y muchos dejaron la iglesia. Así que en la sección 111 el Señor le dice a José que no se preocupen por las deudas, que Él les daría el poder para pagarlas. Parte del plan del Señor era enviar misioneros a Inglaterra para reunir más santos que fortalecieran a la iglesia. Ahora, mientras están en el templo, el Señor insta a José a decirle a Heber C. Kimball que fuera a Inglaterra a predicar el Evangelio a esa nación. ¿Qué tal si tú recibieras tu llamamiento misional de ese modo? El hermano Kimball, Orson Hyde y otros hombres partieron a esa misión y tras llegar un mes y medio después, empezaron a enseñar en una iglesia en Preston. Algunas personas de la congregación habían visto a esos misioneros en sueños antes de que llegaran a Inglaterra y estaban listos para bautizarse. Tanto así que corrieron hasta el río Ribble para ser los primeros en ser bautizados. No cientos, sino miles de personas se unieron a la iglesia. Mientras tanto, en Missouri, Thomas Marsh, presidente de los 12, se enteró de que la primera presidencia llamaba a apóstoles a servir en Inglaterra sin consultarlo. Él sentía que estaba encargado de los 12 y se enojó mucho y viajó a Kirtland para hablar con el profeta. José le explicó que era Dios quien estaba encargado. El Señor reveló la sección 112 para enseñarle al hermano Marsh sobre la organización del sacerdocio. Thomas ablandó su corazón y se volvió al Señor. Lamentablemente, la historia de la iglesia nos demuestra que Thomas era un hombre orgulloso que se enojaba fácilmente, así que con el tiempo se alejó de la iglesia y envió una carta al gobernador Boggs que instigó la orden de exterminación de todos los santos en Missouri. Al ir creciendo los problemas, 3 miembros de la iglesia fueron arrestados y sentenciados a muerte. Trágicamente, el apóstol David W. Patton murió mientras trataba de rescatar a los santos. Meses antes de morir, al elder Patton se le mandó en la sección 114 vender su comercio y prepararse para una misión. Puso sus cosas en orden, pero murió antes de partir. Sin embargo, puesto que había sido obediente, su familia tuvo el dinero necesario para seguir manteniéndose sin él. ¿Se cumplió la revelación sobre la misión del elder Patton? Sí, pero no como se esperaba.
En Inglaterra, Ann Booth, recién bautizada, les contó a Brigham Young y a John Taylor sobre una visión en la que había visto a un apóstol recientemente asesinado, David Patton. En la visión, había sido llevada a un lugar de espíritus difuntos donde estaba ese apóstol junto a la puerta de una prisión con una llave que usó para destrancar la cerradura y entrar. Ann después lo siguió. Una vez adentro, John Wesley, el reformador religioso inglés, recibió a David en forma efusiva, anunciando a los presentes: La salvación ha llegado. Ante la mirada de la congregación, Patton predicó sobre el bautismo y la confirmación. Tras ello, Ann vio a los prisioneros celestiales ser bautizados, incluyendo a su familia. La visión fue un anticipo de lo que aprendería José sobre el bautismo por los muertos y la predicación del Evangelio en el mundo de los espíritus. Así que el Elder Patton sirvió una misión, pero del otro lado del velo. En el próximo episodio, la iglesia huye de la persecución y se muda a Far West. Es mucho lo que se requiere para producir estos videos, así que para que sigan siendo gratis para todos, considere donar. El enlace está en la descripción de abajo. Este episodio contiene mucha información, así que quizá querrá verlo más de una vez. Si piensa que este video le ayudó en su camino hacia la verdad y el discipulado cristiano, por favor, suscríbase y compártalo con otras personas. Más importante aún, estudie las Escrituras por usted mismo.